Hoy en día hay una información que quiero que quede muy clara y es que tenemos esta idea muy extendida sobre la astrología de que simplemente es descriptiva, ¿no? Que simplemente la astrología se limita a describir nuestros talentos, a describir nuestras capacidades, nuestra personalidad, a decir cómo somos. Pero en realidad la astrología, para mí, yo ya sabéis que hablo de ella porque realmente es una herramienta, es la herramienta que me ha transformado realmente. Es la herramienta que gracias a ella yo he crecido como persona y he cambiado muchísimo, ¿no? Y la gente que me conoce de hace muchísimos años habrá visto la gran diferencia, ¿no? El cambio que yo he dado. ¿Pero por qué? Porque yo realmente me comprometí, ¿no? Con ese mensaje que la astrología me estaba transmitiendo. Entonces muchas veces pienso que se tiene una idea un poco confusa de la astrología como tal, ¿no? Pensando que a lo mejor simplemente se limita o bien a predecir el futuro, que bueno, en la astrología tiene muchas ramas. Está la astrología predictiva, que se encarga de eso, ¿no? De detectar un poco cuáles son los patrones del cielo, cómo se corresponden con los patrones terrenales, pero luego también está la astrología psicológica, que es mayormente la que yo uso precisamente porque a mí me ha transformado y porque he visto que ayuda a muchísimas personas, ¿vale? Y yo lo he visto y lo he presenciado de primera mano, ¿no? Entonces, bueno, hoy quería hablaros un poquito, o he traído varias diapositivas, ¿vale? Em, Porque quería hablaros sobre todo de la carta natal, porque también me encuentro con muchas personas, es muy habitual de, sí, yo me hice la carta natal hace años, y cuando yo le pregunto a esa persona, vale, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Qué conclusión sacaste? ¿Qué aprendizajes? Y claro, se me quedan mirando como diciendo, ¿qué dice Almudena? Pues sí, no, sí, pues sí, me identifiqué con lo que me dijeron, o no me identifiqué, o tal, o no la entendí bien, también esa respuesta también la suelo recibir mucho, no la entendí bien, o sí, me identifiqué, pero, vale, pero es que aparte, la verdadera misión de una carta natal es que nos quedemos con ese aprendizaje de qué es lo que me quiere expresar esa carta natal, a dónde quiere que yo me dirija, cuáles son esos aprendizajes que la vida quiere que yo integre en mí, porque al final para mí mi carta natal es un mapa y yo la reviso y aunque me la conozco de memoria, pero siempre la voy revisando también por los tránsitos, porque también los tránsitos planetarios nos van afectando, ¿no? Porque se va superponiendo a nuestra propia carta natal. Entonces, al final es un lenguaje simbólico que no simplemente nos describe o me dice cómo soy yo, ¿no? O cómo eres tú, cómo somos nosotros. No, es que ese lenguaje va mucho más allá. Nos quiere comunicar un mensaje, ¿vale? Entonces, bueno, he preparado varias diapositivas. Es verdad que todavía me estoy un poquito haciendo a las nuevas tecnologías, ¿vale? La cámara también es algo que tengo que mejorar, lo sé, estoy invirtiendo en equipo. Los próximos vídeos espero que sean un poquito mejores. Entonces, primero, muy brevemente, ¿vale? La carta natal, ¿qué es lo que me muestra mi carta natal? ¿Vale? Pues mi carta natal, evidentemente, me va a decir, me va a describir, me va a detectar en qué área de la vida, dónde es donde yo brillo, cuáles son mis talentos, cuáles son mis capacidades. Pero también, aquí os he puesto el primer aspecto, cuál es mi camino, me muestra el camino que debo tomar y cuál es mi propósito de vida. La carta natal, en realidad, muchas veces cuando me preguntáis sobre vuestro propósito, no se trata simplemente de decir, mirar un único punto de la carta natal, porque al final hay que verla como un todo. Es un engranaje, ¿vale? En que todos los aspectos están unidos. Entonces, pero para que os hagáis una idea y sobre todo aquellos que sabéis un poquito de astrología, el nodo norte ya nos está diciendo hacia dónde yo tengo que dirigirme, cuál es ese aprendizaje muy importante. Normalmente el nodo norte se suele asociar también con el camino evolutivo que hemos venido a transitar. ¿Qué ocurre? Que es un camino que allá donde lo tengamos en nuestra carta, yo lo tengo en la casa 7 en el signo de Géminis, ahí no tengo ningún aspecto, no tengo ningún planeta, pero es un lugar que nos resulta incómodo, que no nos gusta, que somos reacios. ¿Por qué? Porque a lo mejor es una energía muy diferente a la que con la que yo me identifico normalmente con mi sol, ¿no? Pero precisamente ahí se trata de ponernos incómodos a través de transitar ese camino de incomodidad o de un poquito de no sé muy bien, ¿no? De incertidumbre, no sé cómo moverme en este ambiente, en este tipo de situaciones, porque no lo tenemos integrado. Ahí es realmente donde vamos creciendo como personas, ¿vale?
Os he dicho el nodo norte, también os puedo decir, bueno, muchas más cosas, ¿no? El medio cielo también nos está hablando de cuál es ese lugar, esa actitud, porque eso también va a depender mucho de la persona y cada carta natal, como siempre digo, es un mundo, ¿no? Pero ya simplemente con ver el medio cielo, ya la vida me está diciendo cuál es esa actitud que la vida quiere que yo integre, ¿no? De manera visible para los demás, ¿no? Y al final esto es algo que no es tan sencillo como parece de interpretar, ¿no? Pero al final son varios los factores que nos lo muestran. Luego también me marca, obviamente, la carta natal me va a hablar de cuáles son mis potencialidades, de mis talentos, mis capacidades, pero también de cuáles son las mejores opciones para crecer en cada área de mi vida. Mi carta me va a decir, obviamente, qué es lo que a mí se me da bien, en qué área y en qué tareas yo me muevo como pez en el agua, ¿no? ¿Qué es eso que yo hago si está muy bien, de manera superlativa, sin ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Que ya me sale innato, ya vengo con eso de fábrica, digamos, ¿no? Y claro, ahí también me va a hablar también mi carta al mismo tiempo de qué es lo que yo tengo que mejorar, ¿no? En qué área, cuáles son esas actitudes, esas facetas que yo tengo que integrar en mí. ¿Cuáles son esas áreas a explorar, esos aprendizajes, esas tareas, esos trabajos internos que yo tengo que realizar para precisamente que todo eso va a potenciar mucho más mis talentos, porque van a brillar muchísimo más, y además los voy a poder, van a tener muchísimo más impacto, digamos, ¿no? Si nosotros ya sabemos, de manera consciente, nosotros ya sabemos qué es lo que se nos da bien y qué es lo que no se nos da bien, qué es eso que me da miedo, qué es eso que me cuesta más. Ahora, eso que se me da bien, mi talento innato, va a tener un mayor impacto si yo trabajo eso en lo que yo no me siento tan cómoda, porque no estoy acostumbrado, porque me da miedo, porque tengo miedo al juicio, porque no me siento suficiente. Si yo aparte hago ese trabajo interno de esas áreas de mi vida en las que no me siento tan cómoda, que no ahí soy reticente ¿no? Intento evitar esos otros aprendizajes, esas otras tareas, las evito. Precisamente cuando yo trabajo eso, estoy impulsando mis talentos innatos, ¿vale? Les estoy dando mayor impulso, mayor trasfondo, mayor empuje, ¿vale? Mucha más potencia, adquiere todo al final, se vuelve más grande, lo estoy expandiendo mucho más. ¿Vale? Entonces, por eso siempre digo que a veces hay personas, yo lo veo esto a diario, hay personas que se pasan la vida viviendo simplemente desde una parte de su carta natal y no exploran el resto. Al final, es energía, son partes de nosotros que estamos desaprovechando. Son potencialidades, oportunidades que estamos desaprovechando porque nos quedamos arrinconados en mi sol o en mi luna o en mi Júpiter, esta zona a mí me encanta, tal, me quedo aquí. O a lo mejor muchas veces nos refugiamos en las partes de más baja conciencia de nuestra carta. Si a lo mejor estoy brillando desde la parte más baja conciencia de un signo, la parte más negativa, y no estoy realmente haciendo el esfuerzo de ir hacia ese otro lado de mi carta que tengo que explorarlo y que tengo que trabajarlo en mí y experimentarlo. Y eso va a hacer que impulse todo, ¿no? Va a ser como una rueda que impulsa todo el resto, le va a dar mucha fuerza a lo demás. Entonces, también la carta natal nos habla, aquí el tercer punto nos habla de cuál es esa semilla en potencia. Una carta natal, yo siempre en las sesiones que tengo con vosotros de uno a uno individuales, yo ya a simple vista, antes de iniciar el análisis profundo de cada uno de los estereotipos de los planetas y de todo esto, ya siempre me está hablando, ¿no? Por dónde está localizada la energía, todo esto ya me está dando información. Me está diciendo cuál es la potencialidad de la persona. Y muchas veces las personas no son conscientes de ello, igual que yo no era consciente de eso en mi carta natal. Ahora ya con la conciencia que tengo hoy en día, con toda esta experiencia, ya sí me doy cuenta realmente de que hay una potencia. Pero claro, ¿qué ocurre? Que esa semilla en potencia depende, como he puesto aquí, depende de mis decisiones para poder florecer. Entonces esto es algo que es muy recurrente, que es muy común, como he dicho antes, que
todos vamos teniendo semillas muy potentes en nuestro jardín, pero que no acaban floreciendo, no salen, no crecen, no salen a la luz, no afloran, porque no les damos la oportunidad, porque tomamos decisiones desde el confort, desde la comodidad, desde lo mejor bueno conocido que tal, ¿no? Prefiero quedarme aquí, que estoy más cómodo, no tengo que hacer un gran esfuerzo. ¿Qué ocurre? Que luego al final nos quejamos cuando hay algún área de la vida que no nos va tan bien en ella, ¿no? O no tenemos los resultados que deseamos. Entonces aquí también, sobre todo en la carta natal, la idea es que no es simplemente descriptiva. Sí, también nos describe, pero no se ciñe simplemente en eso, sino que nos habla de los caminos más que más son más favorecedores para nosotros, los que son mejores, ¿vale? Que están más alineados conmigo, que tienen más potencial conmigo. ¿Cuáles son mis potencialidades? ¿Qué son esas metas que yo tengo el potencial de poder alcanzar? Yo tengo el potencial dentro, pero depende de mí que yo quiera desarrollarlo o no, ¿de acuerdo? Por eso decíamos lo de las semillas. Entonces, aquí, ya que hemos empezado un poquito a hablar de los retos, he hecho aquí otra sección de retos que nos propone nuestra carta. El primer reto de todos es el de integrar el ascendente. Lo que estéis familiarizados ya un poquito con la astrología, me imagino que sabréis un poquito ya, conocéis el término ascendente, que está localizado en nuestra casa número 1, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que normalmente de toda la vida lo que hemos escuchado siempre es que somos nuestro sol. Yo soy Virgo, yo soy Piscis, él es Leo, tú eres Escorpio. Este es nuestro sol. Mi sol está en Virgo, su sol está en Piscis, su sol está en Escorpio. Pero es que aparte tenemos mucha más configuración en nuestra carta. Evidentemente tenemos nuestra luna, pero también tenemos aquí otra parte de la que últimamente se habla mucho y es el ascendente. El ascendente que está ubicado en nuestra casa número 1, ¿no? Es el horizonte que se abría en ese momento de nuestro nacimiento. Entonces, ¿qué representa el ascendente? Pues es esa energía que nos resulta incómoda, como no, porque no hay crecimiento sin incomodidad. Y esto quiero que lo grabéis a fuego realmente. Para yo, una persona que pueda crecer y que pueda evolucionar y que pueda mejorar, necesita cierta incomodidad, porque si todo va bien, si hay comodidad y yo aquí estoy de maravilla, yo no me voy a esforzar por ser mejor. Normalmente los seres humanos aprendemos a través del sufrimiento o de la incomodidad o cuando estamos en una situación que no nos gusta. Ahí es cuando sacamos nuestra mayor garra, ¿no? Y nuestra mayor fuerza de voluntad, porque queremos salir de esa situación y cambiarla. Ahí es realmente cuando el ser humano mueve más, bueno, pone más intención de cambio, ¿no? Entonces, claro, esta energía del ascendente es la energía que la vida, si yo no lo integro en mí, este otro signo, imaginaros yo, los que me seguís ya lo sabéis porque lo suelo decir a diario por Instagram y por mis redes sociales. Yo soy un sol en Virgo, ¿vale? Sol en Virgo casa 10. Tengo un ascendente en Sagitario, es decir, son signos completamente opuestos. Para mí no fue nada fácil empezar a integrar al signo de Sagitario. ¿Por qué? Porque los que sabéis un poquito de astrología sabéis que Virgo es más serio, es más recto, somos muy maduros, muy respetuosos, muy trabajadores, muy serviciales, queremos ayudar siempre, no somos muy responsables, muy disciplinados, pero claro, eso nos da como esa seriedad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo soy una persona que soy más risueña, ¿por qué? Antes yo no era tan risueña, antes yo no sonreía tanto hace años, ¿no? Pero ahora que he entendido que tenía que integrar mi ascendente en Sagitario, pues entendí que yo tenía que integrar en mí esa parte más positiva, más optimista, esa vitalidad ante la vida, ese tener fe, ¿no? Porque normalmente Virgo es como tiene esa tendencia a ser muy realista ante las cosas, ¿no? Y aquí es verdad que Sagitario siempre tiene fe, siempre tiene ganas de crecer, de ir a por más, ¿no? Es más expansivo. Virgo es un signo que es más cauto. Entonces, con esto no quiero decir que yo tenga que cortar mi naturaleza virginiana, porque Virgo es algo que yo llevo conmigo, ¿no? Yo tengo un sol en Virgo en casa 10 que además está para ser muy visible, ¿no? De cara al servicio a los demás. Pero también tengo que integrar, tengo que hacer que haya un equilibrio entre ambos porque yo soy mi sol en Virgo, pero también soy mi ascendente en Sagitario.
todos, y hay muchas personas, por ejemplo, el otro día compartía un, un vídeo de, precisamente en el que hablaba del ascendente y me decía una chica, me hizo un comentario que ponía, ay, pues yo no soporto a mi ascendente Tauro, no lo soporto, claro. Seguramente pues sea una persona, Tauro es un signo muy fijo, a lo mejor es una persona que tiene un signo, imaginaros, de un signo de fuego, Aries, que está acostumbrado al movimiento, acción todo el rato, y Tauro es más cauto, es más tranquilo, es un signo que le gusta más la calma. Aries es todo lo contrario, la adrenalina, el fuego, la pasión, la diversión, ¿no? Entonces, claro, es una energía que nos resulta incómoda, pero que precisamente cuando integramos bien y hay ese equilibrio entre mi ascendente y mi sol, no significa que tenga que descartar a uno o a otro, como he dicho antes. Cuando yo soy capaz de integrarlos en total equilibrio y que se amiguen, hacerlos que se amiguen, porque yo al final entendí que mi sol en Virgo, que es esta mente pensante, porque yo también tengo a mi sol en Virgo, además está en conjunción con Mercurio, que es el regente, bueno, es el regente de Virgo, el regente de Géminis también. O sea, yo soy de que reflexiono mucho las cosas, lo pienso mucho, mucho perfeccionismo. Al final tengo que hacer que se amiguen y tenía que hacer que esta mente pensante mía virginiana esté al servicio de mi ascendente Sagitario, porque yo con mi ascendente Sagitario las cosas, el corazón ya me dice, la intuición la tengo muy a flor de piel, ya la intuición me dicta el camino. ¿Qué pasa? Que a veces pueden parecer locuras, sí, pueden parecer locuras, pero yo entendí que tengo que darle un poquito de rienda suelta, ¿no? Darle mecha a mi ascendente Sagitario, que es el que me marca el camino. Y luego yo, en mi caso, mi mente mercurial, ¿no? En conjunción con mi sol en Virgo, es la que se pone a trabajar, empieza ya a organizar cómo puedo llevar a cabo esta idea que mi ascendente me ha transmitido. ¿Vale? Con esto no estoy diciendo que vuestro sol tenga que estar al servicio de vuestro ascendente. Esto es en mi propio caso, de mi propia carta natal. Como digo, cada carta natal es un mundo, hay que verla, ¿vale? Pero sí es cierto que el ascendente y el sol tienen que amigarse, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí he seguido diciendo, bueno, lo que os acabo de decir es una energía incómoda que tengo que entender, que yo no soy simplemente mi sol, yo no soy mi sol, también soy mi ascendente, ¿vale? Es una parte nuestra. Y a veces no nos identificamos con esto, con nuestro ascendente, pero esa es una energía, yo muchas veces en la sesión a vosotros digo, esto es una energía que llevamos dentro. La energía del ascendente la llevamos con nosotros, solo que no la hemos hecho que aflore, no la sacamos a la superficie, pero definitivamente es parte nuestra, forma parte de nuestra propia configuración energética. A ver, me queda aquí poca batería, voy a enchufar el portátil, ¿vale? Para que no se me quede cortada la clase y seguimos. Entonces, espero que lo estéis entendiendo bien, ¿vale? Un momentito y seguimos. Está un poco duro. Vale. Y nada, integrarlo y hacerlo florecer en nosotros es cuando hay un antes y un después en nuestra vida, porque yo eso he puesto esta línea porque yo es algo que he experimentado en mis propias carnes, ¿no? Yo antes vivía en otra ciudad, no tenía pareja, bueno, las parejas que yo atraía pues eran catastróficas, la verdad, no era feliz con lo que estaba haciendo, y tenía una conciencia muy baja y fue a raíz de que, vale, yo veía mi carta natal y decía, vale, es que la vida me está diciendo que yo integre este aprendizaje, ¿no? Que esto es parte de mí. Y cuando tú empiezas a integrarlo, además es que empiezas a ver el mundo de manera diferente, empiezas a disfrutar de la vida, se te empiezan a abrir los caminos. Yo de esto lo puedo testificar, ¿vale? Entonces, y yo creo que muchos de los que me estáis escuchando, que hayáis transitado ya también por este camino de autoconocimiento a través de la astrología, os habréis dado cuenta también, sin duda. Es una parte muy importante y obviamente no es un aprendizaje que se va a hacer de un día para otro o de un mes para otro. Esto requiere constancia, requiere de tiempo y aún así aunque yo me identifico mucho también con Sagitario, lo tengo ya integrado, pero hay días, hay veces, tengo mis momentos que mi sol en Virgo a lo mejor quiere despuntar más, ¿no? O se vuelve un poco más loco. Y yo digo, a ver, Almudena, no, nada de obsesión, esto de tanto perfeccionismo, tanta autocrítica, ya sabéis que también Virgo tiene esa parte, que es la que tenemos que trabajar en nosotros y corregir y pulir un poquito,
Pues yo ahí, venga, intento sacar también mi parte sagitariana. Venga, no, vamos a intentarlo otra vez, no pasa nada, con ganas. Y bueno, al final es conjugar los dos y que los dos se lleven bien. Después, si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿vale? Aquí tengo trabajar nuestra luna. Esto es algo que también comparto mucho en los reels de Instagram, en mis historias diarias, os lo digo mucho, porque la luna simboliza nuestro niño interno. Es nuestro niño interior, nuestra niña o niño interno. Y nuestro sol es nuestro yo de adulto. Entonces, claro, yo no puedo convertirme en un yo adulto maduro, sano, eh, fuerte, responsable, si yo vengo de una luna herida, de una luna no sanada, no de un niño interior al que no le he prestado la suficiente atención, al que no le he dado importancia, que no me he preocupado de cubrir las necesidades de ese niño interno que yo tengo, en mi caso niña, ¿no? Pero, ¿entendéis? Entonces, por eso yo muchas veces hablo a diario de este tema de nutrir nuestra luna es muy importante, darle ese alimento emocional que necesita. Por eso aquí os he puesto, simboliza nuestro niño interior, necesita cuidados, comprensión y sanación. Tiene patrones automáticos, heridas y también talentos. Al igual que nuestro sol es un talento, al igual que nuestro ascendente tiene talentos, la luna también tiene sus talentos y sus dones y sus capacidades, ¿no? Que brinda a otros. Al sanarla, liberamos cargas del pasado y desarrollamos nuestro potencial emocional. Vale. ¿Qué pasa? Que dependiendo de la luna, del signo en el que tengamos nuestra luna, yo tengo una luna en Capricornio, tengo mucha tierra, sí, en casa 2 además, entonces, pues claro, cada luna, dependiendo del signo en el que esté y el emplazamiento dentro de la carta natal en el que esté localizada, junto con los aspectos, cómo se comunique con otras partes de nuestra carta, nos va a hablar de cuál es el alimento emocional que necesita nuestra luna, ¿vale? Y de también de esos patrones automáticos, de esas creencias limitantes que vamos arrastrando desde que vamos creciendo, porque las absorbimos en nuestro entorno más primario, desde que nacimos, y a veces eso nos crean una idea distorsionada ya de adultos ante ciertas situaciones, ¿no? ¿Por qué? Y nos pueden crear conflictos. ¿Por qué? Porque no he sanado mi luna, porque no me he parado a nutrirla, no me he parado a decirle a mi niño interior qué es lo que necesita, qué es lo que le preocupa, cómo puedo ayudarlo para que esté bien, ¿vale? Y todo esto también se ve en la carta natal, obviamente. Yo en las sesiones que estoy con vosotros, dependiendo de la luna que tenga esta persona, siempre ahí vemos patrones, vemos cómo se puede mejorar, etcétera, porque es una parte muy importante. Yo también suelo decir mucho, ya me habéis escuchado los que me seguís, que cuando yo sano mi luna, si yo busco pareja o me vinculo, intento vincularme desde una luna no sanada, yo me estoy vinculando desde la carencia, porque estoy esperando que la otra persona, ya sea pareja o a lo mejor personas que conocemos, estoy esperando que ellos vengan a nutrir mi luna, a que me den ese alimento emocional, cuando en realidad esa persona madura, responsable y que hace realmente el trabajo de desarrollo personal, es la que aprende a nutrir su propia luna y ya estoy vinculándome con la otra persona, con una pareja potencial o con quien sea, me estoy vinculando ya desde eso que yo aporto, desde mi talento, desde mi don, desde ese aportar a los demás. Por lo tanto, esas relaciones van a ser mucho más fructíferas y positivas, ¿no? Mis relaciones van a mejorar muchísimo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la seguridad de que mi luna está nutrida, de que está sanada, de que de vez en cuando paro para darle el cuidado necesario. Y es muy importante nuestra luna. Sobre todo en relaciones de pareja, muy importante tener en cuenta qué luna tengo yo y qué luna tiene la otra persona, porque muchas veces tenemos esa expectativa de que la otra persona me dé esto que yo siento que tanto necesito, pero a lo mejor la otra persona tiene otra luna y su manera de demostrar amor y cariño es otra completamente diferente a la que tenemos nosotros. Por eso es tan importante el tema este de conocer nuestra carta natal, que yo siempre os digo porque realmente nos da mucha información sobre la persona y nos ayuda mucho a evitar muchos malentendidos. Entonces, después tenemos aquí enfrentar el punto número 3, enfrentar nuestro Saturno. ¿Vale? Saturno es un planeta al que todo el mundo le tiene mucho miedo, ¿no?
Es verdad que Júpiter es como se le conoce siempre como el benéfico y Saturno es como ese maestro severo, pero precisamente es ese maestro severo porque quiere bendecirnos y porque es para nuestro bien. Los que sabéis un poquito de astrología seguramente os sonará, ¿no? Representa nuestros mayores miedos y la disciplina que nos pide el alma. Disciplina esta es la palabra estrella de Saturno, ¿vale? Yo esto lo veo muchísimo. Si lo evitamos, nos bloqueamos. Tenemos un bloqueo en nuestra carta. Hay muchas personas, precisamente ayer hice un vídeo de que yo hablaba de que cuando yo no estaba enfrentando Saturno en mi carta natal, yo estaba bloqueando esa área, ese área de mi vida estaba bloqueada y no estoy dejando que fluya ni las relaciones, ni la abundancia, ni la felicidad, ni la vitalidad, ni una vida plena. Estoy bloqueando todo eso. Si lo enfrentamos, transforma el miedo en fortaleza y madurez y nos enseña nuestra verdadera responsabilidad y límites, sí. Pero lo que yo también quiero deciros y lo que yo siempre cuento, según mi experiencia que yo he vivido, yo, por ejemplo, tengo un Saturno en Escorpio en casa 11, ¿no? Imaginaros, miedo a, no sé, a hablar de temas profundos, temas que van mucho más allá de de la superficial, temas que van a lo hondo, ¿no? En círculos, en grupos de personas, en círculos sociales, que es precisamente lo que estoy haciendo ahora. Yo antes eso tenía terror, no me atrevía a hacerlo. Tenía ese deseo interno porque yo además tengo la intuición muy acentuada, ¿no? Por mi Neptuno en casa uno, pero yo me daba terror, ¿no? Me daba terror, pánico escénico de hablar a la cámara, hablar en público. Sin embargo, es algo que he tenido que afrontar. Y a partir de ahí, la verdad es que me han venido muchísimas cosas buenas, ¿no? Y muchas más que están por venir, pero eso, yo siempre digo, cuando hay personas que me dicen, no, es que tengo muy mala suerte porque tengo a Saturno y a Plutón en este emplazamiento de mi carta natal, yo siempre digo, mira, el tamaño de tu miedo, el tamaño de tu miedo y el tamaño de esa falta de confianza que tenemos en esa parte de nuestra carta es directamente proporcional al tamaño de la bendición que hay detrás de ese aprendizaje. Lo voy a repetir. El tamaño de ese miedo que tenemos tan grande, el tamaño de ese miedo es directamente proporcional al tamaño de la bendición que se esconde, que la vida quiere darnos una vez que enfrentamos ese miedo y que realizamos ese aprendizaje. ¿Vale? Entonces, yo en mi caso, por ejemplo, al desbloquear a Saturno, para mí el tema este de estar en conexión, ¿no? En grupos sociales, precisamente que tienen en común estos temas que son más de desarrollo personal, que son más internos, que ahondan mucho en el interior, ¿no? Es algo que va mucho más allá de lo superficial, porque Escorpio, como mi Saturno está en Escorpio, Escorpio quiere ir a la profundidad de las cosas, quiere ir a la raíz del problema, quiere saber de dónde viene esto, cuál es el origen, para poder empezar a construir cimientos firmes y fuertes, ¿no? Para poder a partir de ahí edificar cosas positivas. Pues una vez que yo trabajé mi Saturno, ¿vale? Al final eso es un complemento, esa bendición que tengo ahí se transforma en un talento, es que se transforma en un talento y eso complementa a mi sol y complementa a otras partes de mi carta. Y si yo no lo dejo ahí olvidado y me da mucho miedo y me da mucho respeto, ay, me voy a morir, yo no quiero hablar de esto, temas delante de gente, al final estoy bloqueando la abundancia y el crecimiento y la transformación en mi vida. Por eso es tan importante lo que decía al principio del vídeo, de que hay muchas personas que simplemente quedan limitadas a vivir en un rincón de su carta natal y no exploran las demás. ¿Por qué? Porque no quieren ponerse incómodas. Pero si yo no me pongo incómoda, no voy a poder acceder a la bendición que hay detrás de todo ese aprendizaje, ¿vale? Y eso es algo que yo también os hago mucho hincapié en las sesiones individuales de carta natal, de revolución solar y todo esto. Después, otro punto aparte, aunque hay muchísimas cosas que yo podría poner aquí, pero no quería hacer el vídeo súper extenso ni súper largo, porque me podría tirar aquí yo hablando 24 horas o más. Trabajar nuestro quirón, ¿vale? Es que quirón es otra parte que solemos evitar mucho en nuestra carta natal porque representa, como os he puesto aquí, nuestra herida más profunda y también es el puente para sanar. Claro, es que al final todo es reto y detrás de eso hay una bendición. Al sanarla, desarrollamos un don que puede ayudar a otros. Quirón siempre se caracteriza por
es como una especie de complejo no profundo que tenemos en nosotros mismos, que venimos acarreándolo desde nuestra infancia, que nos impide, nos vemos ahí como insuficientes, tenemos mucho el síndrome del impostor, no sabemos bien movernos en ese área, pero cuando yo lo sano, al final se transforma también en don y yo soy capaz de ayudar a otras personas que tengan también a ese mismo quirón. Me convierto en sanador, eso es lo que se dice en astrología, ¿no? Que sanas también sanando a otras personas. Una vez que tú superas eso, eres capaz de sanar a otras personas porque tú ya lo has transitado, ¿vale? Entonces aquí, básicamente, que os quedéis con el nombre de Quirón, Saturno, todo estos son partes técnicas y he intentado un poco hacerlas a modo general, pero básicamente la idea importante detrás de todo esto es que detrás de todos estos obstáculos o incomodidades se esconden bendiciones, bendiciones que la vida nos quiere brindar, nos quiere dar, nos quiere entregar, pero que nosotros las evitamos porque, uy, uy, no quiero mirar aquí que me da mucho miedo, uy, qué incómodo, no, yo mejor sigo trabajando, haciendo el mismo trabajo que he hecho toda la vida y ya está, ahí no voy a mover un dedo porque, bueno, eso sí, pero ¿y si no? ¿Y si no funciona? Y me quedo al final con ese arrepentimiento de, uy, ¿qué pasaría si hubiera intentado, si hubiera hecho esto, si hubiera trabajado más en mí? ¿Hasta dónde podría haber llegado, no? Entonces, bueno, aquí ya para finalizar, lo que quiero decir, siempre digo, ¿vale? Yo siempre que hago una formación de astrología, que por cierto haré una próximamente, ¿vale? De hecho, oferté un curso hace no mucho, pero quiero pulirlo un poquito más, quiero modificar algunas partes para que sea mucho más completo y que os aporte mucho más. Entonces, y ya os voy a tener al corriente sobre todo esto. Al final, yo siempre digo, recuerda que no eres solo, bueno, aquí se me ha cortado un poco el título, pero bueno, recuerda, yo siempre digo a las personas, recuerda que no eres solo tu signo, recuerda que no eres solo Virgo, que no eres solo Piscis, no eres solo un signo solar. No eres tampoco tu carta natal. Eres la conciencia que está observando toda esta configuración energética. Somos en realidad, aquí he puesto, bueno, eres el centro de la carta. Básicamente en nuestra carta natal hay una parte que sería ese circulito en medio, que normalmente en una carta natal está vacío. Es un espacio en blanco que simboliza el todo, ¿vale? Simboliza el todo, simboliza la conciencia infinita que realmente somos, ¿vale? Nuestro alma, es nuestra alma, que está observando todos los patrones energéticos, todos los planetas, cómo están dispuestos en nuestra carta natal, que está observando todo ese aprendizaje que tiene que integrar. Digamos que yo que soy una persona muy espiritual, ¿no? No me gusta ponerme etiquetas, no soy religiosa, pero sí soy espiritual, pero soy espiritual a mi manera, ¿no? Aquí he puesto, eres la conciencia que decidió experimentarse a sí misma a través de todos estos aprendizajes. Exacto. Esta es una frase que a mí me gusta utilizar mucho. Eres la conciencia que decidió experimentarse a sí misma a través de toda la configuración energética de tu carta natal. Es decir, que tu alma decidió experimentarse a través de tu Sol, a través de ese Saturno que tienes ahí, a través de ese Plutón en ese sitio. Somos conciencia infinita. Yo no soy simplemente un cuerpo, yo no soy simplemente mi signo solar, no soy simplemente mi carta natal. Soy un ser infinito que ha decidido, que ha elegido experimentarse a través de todos estos patrones para dar lo mejor de mí con esto que yo ya traigo en mi carta natal. ¿Vale? Es como un reto del alma. ¿Vale? Muchas veces, esto lo digo más que nada porque muchas veces parece que nos quedamos encasillados en que yo soy Leo, yo soy Géminis, yo soy Acuario, ¿no? Somos mucho más que eso. Todo eso son etiquetas que nos ponemos, ¿no? Son etiquetas humanas, pero al mismo tiempo, ¿no? Mirando desde esa mirada astrológica, son etiquetas que nos ayudan a comprendernos mejor y que nos sirven de guía. Porque en una carta natal, toda la configuración energética no solo nos está definiendo, como decía al principio del vídeo, sino que nos está marcando el camino. Tiene un mensaje para nosotros. ¿Qué es eso que quiere la vida que integremos? ¿Qué es eso que quiere que aprendemos? Y si yo realmente estoy en disposición de aprender y hacer ese aprendizaje, la vida, cuando yo hago mi trabajo, la vida hace el suyo, ¿vale? Entonces, bueno, al final
las personas que trabajan en sí mismas son las que mejores resultados tienen en la vida, las que experimentan una vida mucho más plena y feliz, tienen más éxito y consiguen todo lo que se proponen porque son conscientes de que al final la carta natal no nos limita, al contrario, nos está diciendo qué es lo mejor para nosotros, qué alternativas, qué actitudes, qué formas de actitud, ¿no? Qué formas de pensar son las más adecuadas para nosotros y para desarrollar todo ese potencial que ya traemos, como os decía al principio. Así que bueno, chicos, próximo vídeo seguiré con el tema de las lunas, ¿vale? Voy a hacer las lunas en aire, también las lunas en agua las tengo pendientes. Y nada, ya sabéis que me podéis encontrar en redes, en Instagram, cualquier duda que os surja me la podéis dejar aquí en los comentarios. Espero que este vídeo os haya aportado, os haya sido de ayuda, os haya aportado información que no conocíais, os haya inspirado y a daros cuenta de que muchas veces hay cosas que pasamos por alto, ¿no? O que no le damos importancia, pero en realidad son herramientas que son muy interesantes y que están ahí para ayudarnos, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y ha sido un placer poder compartir con vosotros este ratito. Nos vemos. Chao, chao.